El calor era lo primero que te golpeaba al bajar del avión en el pequeño aeropuerto que servía al complejo petroquímico. Un calor seco, implacable, que parecía emanar de la propia arena del vasto desierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Para Jorge Ramírez, ingeniero químico mexicano recién llegado, era un mundo radicalmente distinto al bullicio familiar de su Monterrey natal. Arabia Saudita. Un nombre que evocaba imágenes de dunas infinitas, petróleo y una cultura ancestral y enigmática. Su destino era una moderna planta de procesamiento, una maravilla de la ingeniería erigida en medio de la nada, devorando y transformando las riquezas del subsuelo. Viviría, como la mayoría del personal extranjero, en un campamento adyacente, una burbuja climatizada de edificios prefabricados, con su propio comedor, gimnasio y estrictas normas de seguridad. Era cómodo, funcional, pero profundamente aislado del país que lo acogía. El contacto con la población local era mínimo, desalentado por la barrera del idioma y, sobre todo, por un abismo cultural que parecía tan vasto como el desierto mismo. Los veteranos del campamento, hombres de diversas nacionalidades curtidos por años bajo el sol árabe, le dieron a Jorge la bienvenida con camaradería y una serie de advertencias no oficiales, pero cruciales. «Aquí las reglas son otras, Jorge», le dijo un ingeniero escocés llamado MacGregor, con el rostro enrojecido por el sol. «Mantén un perfil bajo fuera del campamento. Sobre todo en la ciudad». La ciudad era un pequeño núcleo urbano llamado Al-Nujum, las estrellas, en árabe, que había crecido a la sombra de la planta. Un lugar de casas bajas de color arena, un zoco polvoriento y una vida que transcurría a un ritmo ajeno a la maquinaria industrial cercana. Era el único lugar al que podían ir para romper la monotonía del campamento los fines de semana. «Si vais a Al-Nujum», continuó MacGregor, bajando la voz como si las paredes del comedor tuvieran oídos, «recordad las reglas de oro. Las mujeres y los hombres no se mezclan en público. Veréis entradas separadas en muchas tiendas, incluso en el mercado. Y lo más importante, no miréis a las mujeres. Ni se os ocurra bajar la vista, ignorarlas. Un malentendido puede meterte en un lío muy, muy gordo. Aquí el honor familiar es cosa seria, y el jefe local, Said Khalid, no se anda con bromas». Jorge asintió, grabando a fuego las advertencias. Era un profesional, estaba allí para trabajar, para ganar experiencia y ahorrar dinero. No buscaba problemas. Planeaba seguir las reglas al pie de la letra, sumergirse en los manuales técnicos y contar los días para su próximo permiso en casa. Sin embargo, la curiosidad y el tedio son malos consejeros en el aislamiento. Unas semanas después, un viernes por la tarde, Jorge y un par de colegas decidieron aventurarse a Al-Nujum. Necesitaban un cambio de aires, comprar algunas especias exóticas, sentir por un momento que estaban en un lugar real y no en una estación espacial en medio del desierto. El contraste fue inmediato. El aire acondicionado del campamento dio paso al calor vibrante de la calle. El silencio funcional fue reemplazado por un murmullo de voces árabes, el balido ocasional de una cabra y el lejano llamado a la oración desde un minarete. El olor a diésel y químicos fue sustituido por el aroma penetrante de las especias, el cuero y el polvo. Se movieron por el zoco con cautela, conscientes de ser observados, un grupo de extranjeros en ropa occidental que destacaba inevitablemente. Recordando las advertencias, Jorge mantuvo la mirada baja o fija en los artículos expuestos en los pequeños puestos, alfombras tejidas, teteras de latón, dátiles apilados en pirámides pegajosas. Vio las figuras envueltas en abayas negras que se deslizaban por los callejones, a veces entrando o saliendo por puertas discretas y separadas, tal como MacGregor había descrito. Mantuvo su promesa, evitó el contacto visual. Fue en una pequeña tienda de perfumes y esencias donde todo cambió. Mientras sus compañeros regateaban por un frasco de oud, Jorge se sintió atraído por el delicado aroma del jazmín. Se acercó a un mostrador lateral donde se alineaban diminutas botellas de cristal. Y entonces, levantó la vista por un instante fugaz. Al otro lado del estrecho local, cerca de una entrada diferente, semioculta por una cortina de cuentas, estaba ella. Vestía una abaya negra como las demás, y un niqab le cubría el rostro, dejando solo visibles sus ojos. Pero esos ojos eran inmensos, oscuros como la noche del desierto, bordeados por pestañas largas y espesas. No eran ojos vacíos ni sumisos. Eran profundos, inteligentes, y por un instante que pareció detener el tiempo, se encontraron con los de Jorge.
No hubo sonrisa, no hubo gesto. Solo una conexión eléctrica, un reconocimiento mutuo que trascendió velos, culturas y barreras idiomáticas. En esa fracción de segundo, Jorge vio una chispa de curiosidad, quizás de anhelo, algo que resonó con su propia sensación de estar fuera de lugar. Fue como si, por un instante, ambos hubieran visto el alma del otro. Tan rápido como sucedió, ella bajó la mirada y se volvió, desapareciendo tras la cortina. Jorge se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza, el aroma del jazmín ahora inextricablemente ligado a la intensidad de esa mirada prohibida. Sacudió la cabeza, tratando de alejar la imagen, recordando las advertencias. Peligro. Problemas graves. Pero la imagen de esos ojos se negó a desaparecer. En las semanas siguientes, Jorge encontró excusas para volver a Al-Nuhum. Iba solo, inventando recados, diciendo que necesitaba comprar algo específico. Caminaba por el zoco con una mezcla de temor y esperanza, buscando inconscientemente esa tienda, esa mirada. A veces creía vislumbrar una figura familiar entre la multitud, pero nunca estaba seguro. La mayoría de las mujeres iban cubiertas de manera similar, y él seguía esforzándose por mantener la mirada baja, luchando contra el impulso que lo atraía como un imán. Una tarde, mientras observaba distraídamente a un artesano trabajar el cuero, sintió un ligero roce en su brazo. Una niña pequeña, de no más de 6 años, con ojos vivaces que le recordaron a aquella mirada, le tendió un minúsculo papel doblado antes de salir corriendo y perderse entre la gente. Con manos temblorosas, Jorge se apartó a un rincón discreto y desdobló el papel. Contenía un único dibujo, una flor de jazmín estilizada. Y debajo, una hora y el nombre de un pequeño jardín abandonado en las afueras de la ciudad, cerca de un antiguo pozo. La razón le gritaba que era una locura, una trampa, un suicidio social y quizás literal. Pero el corazón, o quizás esa sensación de conexión profunda e inexplicable, le impulsó a ir. Al atardecer, en el jardín polvoriento donde las bugambillas resecas trepaban por muros desconchados, la encontró. Estaba sentada en un banco de piedra, esta vez sin el niqab, aunque todavía llevaba la abaya y un hiyab que enmarcaba un rostro de una belleza serena y sobrecogedora. Era ella. Amina. Hablaron en un inglés titubeante, aprendido por ella en secreto, con la ayuda de una vieja televisión y libros prohibidos. Jorge se enteró de su nombre, Amina. Y Amina se enteró del suyo. Hablaron de cosas sencillas, el cielo, las estrellas que en el desierto parecían más cercanas, los sueños. Jorge habló de México, de las montañas verdes tan distintas a las dunas ocres. Amina habló de su amor por la poesía, por las historias de mundos lejanos y de la jaula dorada en la que vivía. Con una mezcla de fascinación y horror creciente, Jorge comprendió la verdad completa de su situación. Amina no era solo una mujer local, era una de las esposas más jóvenes y favorecidas de Sheikh Khalid, el poderoso líder local. Formaba parte de su harén, un mundo hermético de lujo, intrigas y absoluto control masculino. Su presencia allí, hablando con un extranjero, era una transgresión inconcebible, un acto de rebelión que, de ser descubierto, sería castigado con la muerte. Para ambos. ¿Por qué?, preguntó Jorge en voz baja, la enormidad del peligro cayendo sobre él. ¿Por qué arriesgarte así, Amina? Ella lo miró, y en sus ojos ya no había solo curiosidad, sino una profunda tristeza y una determinación férrea. Porque en tus ojos, susurró, vi algo que no veo aquí. Vi la posibilidad. La posibilidad de ser vista como soy, no como una propiedad. Y porque sentí que tú también estabas solo. A pesar del peligro mortal, siguieron encontrándose. Probaban momentos preciosos en el jardín abandonado, comunicándose a través de la niña, hermana menor de otra esposa del harén que sentía compasión por Amina. Cada encuentro era un sorbo de agua fresca en el desierto de sus vidas, pero también un paso más hacia el abismo. Se enamoraron con la desesperación de quienes saben que su tiempo es limitado, que su amor es una flor creciendo al borde de un precipicio. Jorge le hablaba de un mundo donde ella podría ser libre, estudiar, viajar. Amina le mostraba la belleza oculta de su cultura, la poesía, la fuerza silenciosa de las mujeres que navegaban por ese mundo complejo. Pero los secretos en lugares como Al-Nuhum tienen patas cortas. Una mirada indiscreta, una palabra susurrada por una rival celosa en el harén, un guardia que notó las ausencias de Amina. No supieron exactamente cómo, pero una noche, la niña no apareció con el mensaje habitual.
En su lugar, llegó un compañero de trabajo de Jorge, pálido y asustado. Jorge, tienes que irte. Ahora, jadeó. Alguien ha hablado. El Sheikh sabe lo de la mujer. Están registrando el campamento. Han preguntado por ti. Dicen que has deshonrado su casa. El hielo corrió por las venas de Jorge. Deshonrar la casa del Sheikh. Sabía lo que eso significaba. No habría juicio, no habría preguntas. Solo la aplicación brutal de una ley no escrita. ¿Y Amina? ¿Qué sería de ella? El pánico amenazó con paralizarlo, pero la imagen de los ojos de Amina, su valentía, su anhelo de libertad, lo espoleó. Tenía que intentar salvarla. Tenía que intentar salvarse a sí mismo. Con la ayuda desesperada de MacGregor y otro par de colegas que comprendieron la gravedad de la situación sin necesidad de detalles, la solidaridad tácita de los expatriados en apuros, Jorge consiguió lo básico: un viejo jeep que usaban para exploraciones geológicas no oficiales, bidones de agua, algo de comida, una brújula y un mapa rudimentario del desierto. MacGregor le dio un fajo de billetes. Ve hacia el sur, hacia la frontera. Es tu única oportunidad. Y que Dios te acompañe, muchacho. Mientras sus colegas creaban una distracción en la entrada del campamento, Jorge condujo el jeep hacia un punto convenido cerca del jardín abandonado. Rezó para que Amina hubiera recibido su mensaje desesperado, pasado a través de la única sirvienta que confiaba en ella. La vio emerger de las sombras, una figura oscura corriendo hacia él, llevando solo un pequeño bulto. Subió al jeep sin decir palabra, pero sus ojos, llenos de miedo y determinación, lo dijeron todo. Arrancó, dejando atrás las luces de Al-Nujum, adentrándose en la inmensidad negra del desierto. El jeep se sacudía sobre la arena irregular. El silencio entre ellos era tenso, roto solo por el rugido del motor y el viento que azotaba el vehículo. Sabían que los buscarían. Sabían que el desierto era un enemigo tan formidable como los hombres del Sheikh. Tenían poca agua, poca comida, y solo una vaga idea de la dirección a seguir. Sus posibilidades eran mínimas. Pero mientras conducía bajo un cielo cuajado de estrellas indiferentes, Jorge miró a Amina. Ella le devolvió la mirada, y en medio del miedo y la incertidumbre, le ofreció una pequeña y temblorosa sonrisa. Habían elegido lo imposible. Habían elegido arriesgarlo todo por un amor prohibido nacido de una mirada en un zoco polvoriento. El desierto se extendía ante ellos, vasto, peligroso, desconocido. Sería una lucha por la supervivencia, una huida desesperada contra el tiempo y contra perseguidores implacables. Pero estaban juntos. Y mientras el jeep avanzaba sobre la arena infinita, llevándolos hacia un futuro incierto, Jorge sintió que, a pesar de todo, aferrado a la mano de Amina, no estaba completamente perdido. Habían dejado atrás la jaula, la prisión de reglas y expectativas. Ahora solo tenían el desierto, su amor y una frágil esperanza, tan delicada y persistente como el aroma del jazmín en el aire nocturno. La muerte era una sombra que galopaba tras ellos, pero la libertad, aunque lejana y peligrosa, era el oasis por el que estaban dispuestos a morir.